Muy buenas a todos, bienvenidos a este primer video de la clase de física correspondiente a cinemática clásica y la ley de Coulomb. Pues bien, lo que vamos a analizar el día de hoy es básicamente si podemos relacionar estos conceptos de acuerdo a una situación específica para poder extrapolarlo de una manera más general. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Bien, comenzamos. Tenemos el siguiente escenario, en el que se nos muestra dos cargas A y B separados inicialmente una distancia A. Pues bien, cada carga tiene una masa correspondiente. Resulta que la carga A se encuentra fija en un soporte y no se puede mover, mas no significa que no esté experimentando una fuerza de repulsión debido a la presencia de la carga B. Ahora bien, si a la carga B se la suelta del reposo, evidentemente va a ser repelida debido a la carga A. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación. Gracias a la fuerza eléctrica de Coulomb, la fuerza de Coulomb, la ley de Coulomb que se aplica entre ellas. En algún punto estaremos en la situación de abajo. La carga A sigue siendo fija y la carga B se encuentra ahora separada una distancia B. Pues bien, lo clásico es determinar la fuerza eléctrica que hay entre las cargas, más concretamente la fuerza de repulsión. Veamos pues. Unos momentos después, una eternidad más tarde. Como es bien sabido, la fuerza eléctrica es directamente proporcional al múltiplo de las cargas que interactúan e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado que las separa. ¿Cuál es el problema? El problema radica en que esta distancia es variable. A medida que la carga se va alejando, no podremos o es erróneo manifestar que la fuerza eléctrica es constante por la explicación previamente dada. Por lo tanto, usar cinemática clásica en el primer momento sería un error. Pues si a mí me preguntasen qué velocidad tendría la carga B cuando ya se ha desplazado una distancia B respecto al original, uno podría haberse tentado a utilizar cinemática clásica porque piensa que la aceleración es constante, mas no lo es. Recordando los conceptos clásicos, si sobre esta partícula que tenemos aquí solamente existe una fuerza neta y es la fuerza eléctrica, usando la segunda ley de Newton tenemos lo siguiente. Esa fuerza neta va a ser igual a la masa de esta carga, masa B, por una aceleración. El problema es que justamente eso equivale a la fuerza eléctrica que ya hemos calculado previamente. Por tal motivo, la aceleración que experimentaría nuestra partícula sería igual a la constante K, la multiplicación de las cargas, dividido para la masa de la partícula y la distancia de interés al cuadrado. Rápidamente nos damos cuenta que todas estas expresiones que tenemos aquí es una constante. Todo esto es constante. Así que para evitarme tener que escribir todo esto a cada momento, lo voy a llamar con una variable alfa. Básicamente de esa forma. Y esto se simplifica y me quedaría lo siguiente, que dicha aceleración de esta partícula sería simplemente alfa sobre x al cuadrado. Con esto se demuestra que la aceleración que va a tener esta partícula es variable y el concepto de cinemática clásica no es posible aplicarlo, porque todos recordarán que la cinemática clásica es válida cuando tenemos una aceleración constante, ya sea cero o un valor diferente de cero, pero que nunca cambia a medida que avanza el tiempo. Entonces, ¿cómo resolvemos este sistema? ¿Cómo resolvemos este dilema? ¿Qué velocidad tendría esta partícula para un tiempo determinado o para una distancia determinada? Apliquemos un poco de cálculo, la regla de la cadena. ¿A qué me refiero? La aceleración en función de la posición va a ser igual a lo siguiente.
podemos hacer este pequeño artificio. Multiplicado por ¿Qué rayos es eso? Si arreglamos la expresión de la siguiente forma, enviando las variables a miembros separados de esta igualdad, me quedaría lo siguiente. La aceleración en función de la posición por un diferencial de posición será igual a ¿qué? Recordemos que esto, variación de posición o qué tan rápido cambia respecto al tiempo, eso es velocidad. Por lo tanto me quedaría v por dv. Y es justamente una expresión que relaciona la aceleración de mi partícula que sí conozco junto con lo que estoy buscando, que es la velocidad. Reemplacemos pues los datos, las expresiones que hemos calculado hasta ahora. Y tenemos lo siguiente. Alfa sobre x cuadrado por el diferencial de x tiene que ser igual a la velocidad por dv. Por supuesto, vamos a seguir reemplazando. Como yo quiero no un diferencial, sino un cálculo ya más general, tengo que proceder a hacer la integral en ambos lados de la expresión. Pues bien, aquí viene el análisis físico, uno de los tantos análisis físicos que se han hasta cierto punto omitido por la sencillez al inicio de este problema. Oiga, ¿de dónde a dónde van los límites? Sencillo. Del lado izquierdo de la igualdad tenemos o hacemos referencia a la variable posición. ¿De dónde a dónde va la posición? Desde el diferencial A que tenemos aquí, la distancia de A que tenemos hasta la distancia de B, que es lo que queremos saber. Distancia a distancia B. Del otro lado de la moneda, ¿desde qué velocidad inicial tomó la partícula hasta qué velocidad final nosotros deseamos calcular, respetando evidentemente el par distancia-velocidad? Pues no. Entonces lo que estaríamos haciendo es, según en función de estos límites para la distancia, estaríamos encontrando qué velocidad habría para esa situación. Pues bien, aquí la física ya mueve un poco. ¡Sí! ¡Sí! Y hacemos un poco más de matemática. ¡No, God! Recordemos que alfa es una constante, sale de la integral y me queda de x sobre x cuadrado. Si aplico una resolución básica de integrales, me quedaría menos alfa 1 sobre x evaluado en la distancia b para la distancia a. Eso tiene que ser igual a b al cuadrado, velocidad sobre 2, evaluado en la velocidad final y la velocidad inicial, que nosotros ya sabemos que este valor es 0, por condición del problema. Me quedaría lo siguiente, ¿no? Menos alfa 1 sobre db menos 1 sobre dA. Y del otro lado, la velocidad final al cuadrado sobre 2. Pues bien, sigo resolviendo la matemática, introduzco el negativo y me quedaría, y reemplazo de una vez el valor de alfa, y me quedaría la constante K, la carga de A, la carga de B, sobre la masa de B. Recuerden que estamos analizando la partícula B, que multiplica a 1 sobre distancia A menos 1 sobre distancia B. Y eso tiene que ser igual a la velocidad final al cuadrado sobre 2. Si organizamos y simplificamos esta expresión de aquí, tendríamos lo siguiente. La constante K, la carga A, la carga B, sobre la masa B, la distancia B menos la distancia A, sobre el producto de ambas, y eso tiene que ser igual a velocidad final al cuadrado sobre 2. Pues bien, esta expresión de aquí me determina la velocidad, la magnitud, recuerden que la velocidad es un vector, me determina la magnitud del vector de velocidad, o dicho de otra manera, me determina la rapidez de la partícula B simplemente
conociendo o fijando los parámetros de distancia. Usted me indica, usted me hace el favor de decirme, oye, ¿cuál era la distancia inicial de separación y a qué distancia desea saber a qué rapidez tiene? Y lo podemos calcular. Por tal motivo, no podremos utilizar cinemática clásica. Lamentablemente, no la podremos utilizar en problemas de este tipo. Tenemos que basarnos en la regla de la cadena que tenemos aquí, este pequeño artificio que tenemos aquí, para poder solventar ese problema. Uno me va a decir, oiga, profesor, pero, o sea, es un proceso un poco largo. Sí, es un proceso largo porque analizas la física desde la sumatoria de fuerzas, recordando la segunda ley de Newton, aplicando un poco de cálculo un poco avanzado de la cadena, razonando cuáles son los límites acorde a tus necesidades, los límites de la integral y resolviendo la matemática. Más sin embargo, hay otro método mucho más sencillo. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Pero que no te permite razonar tanto. Si solo te enfocas en determinar el resultado final, a veces pasas por alto el razonamiento. Ese segundo método es lo que lo hace. Mecánicamente lo haces, pero no entiendes el concepto detrás de ello. No entiendes la premisa de que no siempre estos dos caballeros, la cinemática clásica y la ley de Coulomb, no siempre van de la mano. ¿Cuál es ese método que me estoy refiriendo? Energía. Básicamente, si usted tiene las dos cargas que menciono a una distancia original y en determinado momento te interesa saber la misma situación con la que acabamos de resolver, esto es un sistema conservativo. ¿Qué energía mecánica había en este momento? ¿Qué energía mecánica había aquí? ¿Qué energía mecánica había aquí? En esta situación que tenemos aquí, ¿qué tipo de energía mecánica había? Solamente energía potencial eléctrica entre las cargas. ¿Qué tipo de energía mecánica había aquí? Pues otro tipo de energía potencial eléctrica entre las cargas, de un valor diferente porque la distancia entre ellas ha cambiado, y aparte esta de aquí, la partícula B, tiene energía cinética. Si usted lo plantea de esa manera, le garantizo que el resultado final que va a llegar es exactamente el mismo. Pero ¿cuál es el problema? Que hacerlo por energía, si bien le da mismo la respuesta, que es al final del día lo que estamos buscando, no profundiza en ciertas situaciones. No profundiza en que la aceleración es variable, en que no podemos utilizar cinemática clásica y tenemos que valernos de artificios matemáticos para poder llegar a una respuesta final. Esa es la diferencia. Pues bien, con esto hemos visto y concluido este tema de cinemática clásica y ley de Coulomb. Y nos vemos en la siguiente emisión. Cuídense. Bye.